Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica de octavo semestre y para la materia de controles eléctricos vamos a hacer este pequeño video hablando acerca de los PLC. En nuestro caso elegimos la marca Mitsubishi, los modelos FX. Vamos a presentar a mi compañero Montaño Taylor, Ismael Arturo y su servidor Romero Villalobos, Leonardo Gustavo. Vamos a comenzar hablando de la definición acerca de los PLC. Tenemos que estos es, se ingresan y procesan datos y emiten a continuación resultados del procesamiento. La estructura de un PLC está dividida entre niveles de entrada, niveles de procesamiento y niveles de emisión. Aquí podemos ver una representación gráfica acerca de los niveles de entrada, que más adelante vamos a hablar específicamente de la estructura de los PLC. Vamos a definir lo que son los niveles de entrada. Tenemos que estos son las señales. Estos elementos generan el proceso de control y transmiten como estado lógico hacia las entradas. En el nivel de procesamiento, las señales de entrada son registradas y preparadas para ser procesadas a través del PLC de acuerdo a la memoria que fue programada en el mismo. En el nivel de emisión, los resultados que generaron las señales de entrada influyen en elementos de conmutación conectados en las salidas, como pueden ser contactores, lámparas o válvulas. El principio de funcionamiento de un PLC es básicamente lo que estuvimos hablando. Las entradas del controlador lógico programable captan señales analógicas o binarias que luego son procesadas en el programa del PLC. Los resultados de estos ejecutan otros comandos a las salidas del PLC. La forma del funcionamiento es básicamente lo mismo. El programa consta de una serie de instrucciones individuales que definen la función del controlador. El PLC va procesando sucesivamente las instrucciones del controlador en el orden programado, secuencialmente. Aquí tenemos el principio de funcionamiento de manera gráfica. Tenemos que inicialmente se va a llevar a cabo la activación del PLC. Luego elimina la memoria de salida. Esto hace referencia a que se reseteó el PLC, es decir, todas las señales que se estaban captando vuelven de nuevo al inicio. Luego tenemos las señales de entrada. Esta consulta las entradas y almacenamiento en memoria intermedia de estados de señal en el mapping de procesos. Después de consultar las entradas, pasamos al programa del PLC, en el que de acuerdo a las señales de entrada ejecuta instrucciones de control. Después de esto va directamente a los bornes de salida o señales de salida. Como podemos ver en esta representación, se observa que es un sistema de lazo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sistema retroalimentado, es decir, las señales de salida se están censando continuamente. Para esto modifica la programación que se le dio al PLC. En caso de tener algunas salidas como pudieran ser presiones de algún presostato, al variar estas ejecuta otras instrucciones la programación del PLC de acuerdo a lo que se le introdujo a la memoria. Las características del modelo FX, tenemos que se puede ampliar hasta 384 salidas y entradas. Esto es lo mismo que posibilidades de ampliación. Tiene una amplia memoria de programa. Todas las unidades están equipadas con memoria para hasta 64.000 pasos del programa. Los modelos FX cuentan con una memoria del tipo EEPROM, intervalos breves de ejecución. El tiempo necesario para ejecutar las instrucciones se han acortado drásticamente. Funciones de posicionamiento integradas. Esto funciona básicamente para los servomotores, en los que requiere un posicionamiento muy preciso para los controles. Ampliación de la capacidad de comunicación. De este modo se pueden conectar unidades de control a los modelos o comunicarse simultáneamente con otra unidad de control o dispositivos de programación. Tienen un reloj integrado. Los criterios de selección. Tenemos aquí cuando vamos a elegir un PLC, en cuanto a la marca Mitsubishi, nos ayuda diciéndonos que tenemos que saber
unas ciertas condiciones, como las que voy a mencionar a continuación. Cuántas señales, contactos de conmutación externos, teclas y sensores deben registrarse, cuántas y cuáles funciones se deben de conmutar, qué tensión de alimentación está disponible y cuáles son las cargas que se conmutan en las salidas, salidas de relé o conmutador con altas cargas o con transistor. Aquí está una tabla en donde se pueden representar algunos de los modelos o series que maneja los modelos FX. Aquí están los criterios de selección, que pueden ser el número de entradas, número de salidas, la tensión de alimentación y el tipo de salida, si es a relé o a transistor. La estructura básica de un PLC de los modelos FX es básicamente similar a la de cualquier PLC. En un controlador lógico programable está constituido por módulos y tarjetas, circuitos impresos que están ubicados en cada una de las tarjetas del PLC. Algunos PLC tienen una cubierta o carcasa comúnmente llamada rack. Los controladores programables tienen una estructura muy semejante, en las que podemos encontrar fuente de alimentación, unidad de procesamiento central o CPU, los módulos o interfaces de entrada y salida, módulos de memoria y unidad de programación. Aquí tenemos un modelo básico de la serie FX de Mitsubishi, en la que podemos observar todas sus partes, cada una de las partes. Puedes observar los orificios de fijación para lo que es toda la estructura del PLC, los bornes para la alimentación de tensión, interfaz para adaptador, potenciómetros analógicos, conexiones para equipos de programación, conexión de fuente de tensión de servicio, regleta de bornes para las salidas digitales, cubiertas, regletas de bornes para las entradas, LEDs de indicación de los estados de entrada, un interruptor, run stop o de set reset, LEDs para la indicación del estado operacional y para la indicación de los estados iniciales, una cubierta protectora. Esta es la estructura básica de un PLC Mitsubishi. A continuación vamos a definir algunas de las partes. Tenemos la conexión para adaptador de tarjetas. Se puede aplicar adaptadores de ampliación o opcionales. Conexión para equipos de programación. En esta conexión se pueden conectar el equipo de programación manual o un PC común. La memoria EEPROM es una memoria de escritura-lectura en la cual se escribe o lee el programa de trabajo a través del software de programación. Estas memorias son memorias fijas que mantienen su información incluso en caso de interrupción de tensión, por lo cual no requieren una batería. Una ranura disponible para tarjeta de memoria. Esta ranura se puede insertar tarjetas de memoria opcionales disponibles. Un bus de ampliación. Potenciómetros analógicos. Con estos se pueden definir los valores nominales. Estos nos sirven para los temporizadores y la emisión de pulsos. La fuente de tensión de servicio para estos modelos son de 24 volts, 250 miliamperes. Las entradas digitales ya las definimos. Las salidas digitales de la misma manera, de acuerdo a la programación, estas tienen su tipo de control. Los LEDs para estados de entrada, LEDs para estados de salida, LEDs para indicación del estado operacional, la batería, el interruptor. La fuente de alimentación es la que suministra energía eléctrica al CPU y demás tarjetas. La unidad de procesamiento central es el cerebro del controlador. En el CPU tenemos memoria ROM y memoria RAM. En la memoria RAM se ubica la memoria del usuario, los temporizadores, los contadores, los bits o memorias internas y la base de datos. Los módulos de memoria son dispositivos electrónicos que se pueden enchufar al CPU, destinados a guardar información de manera provisional o permanente. La unidad de programación, o también conocidos como terminales de programación, son el medio de comunicación entre el hombre y la máquina. Módulos o interfaces de entrada y salida.
Son tarjetas electrónicas que proporcionan el vínculo entre el CPU del controlador y los dispositivos del campo del sistema. Las diferencias entre un PLC compacto y un PLC modular. Dentro de la marca Mitsubishi es mucho más amplia la gama de modelos que son del tipo modular. Aún así, las diferencias básicas son las siguientes. En el PLC compacto tenemos que las entradas y salidas son limitadas y no permiten expansiones. Además de que la fuente de alimentación, módulos de entrada y salida, CPU y memorias se presentan todas juntas en un solo bloque. Generalmente, por ello, son de bajo costo. Algunas de estas ventajas es que son más económicos, tienen un espacio más reducido, la programación es sencilla, la instalación es más fácil. El problema con estos tipos de PLC es que cuando falla alguna de las partes como CPU o las interfaces de entrada o salida o batería, prácticamente se dañó todo el PLC y es necesario cambiarlo. A diferencia del PLC modular, estos son configurables de acuerdo a las necesidades. Se pueden usar tarjetas o módulos electrónicos. Cada configuración es diferente. Cuando se usan PLC modulares hay que seleccionar cada uno de los componentes como CPU, cantidad de módulos o módulos especiales. Entre las desventajas pues tenemos que son más caros. En caso de avería se puede aislar el problema. Esta es una ventaja. Si falla un módulo, simplemente se sustituye ese módulo y puede seguir la operación. Utilizan un mayor espacio, es una de las desventajas, como podemos observar en la imagen. Son mucho más robustos que los compactos. Su mantenimiento requiere mayor tiempo. El PLC modular Mitsubishi es ampliable hasta 384 entradas y salidas. Se pueden aplicar módulos especiales analógicos, módulos contadores de alta velocidad, módulos de posicionamiento, módulos de interfaz y de red, módulos de visualización y accesorios, módulos de adaptador y módulos de comunicación. A continuación mi compañero les seguirá explicando algunas de las características acerca de los PLC, continuando con la misma marca y modelo que sería Mitsubishi, los modelos del tipo FX. Bueno, yo soy Ismael Montaño y a continuación le voy a hablar sobre la característica del lenguaje de programación. Con un ordenador personal que tenga instalado el software de programación, el Developer FX, se puede programar la familia FX de todos los Mitsubishis de Melsex, de Mitsubishi, con todo el confort. Aquí tenemos las funciones más básicas que podemos encontrar en el programa de un PLC común. En este caso aquí tenemos las funciones de Mitsubishi. Tenemos la instrucción, el símbolo del contacto, el significado y los operandos y pasos del programa. Aquí tenemos el contacto, es cuando comienza un enlace consultado si el estado de señal es 1 y los pasos del programa es 1. Tenemos los contactos NC, tenemos las salidas y las conexiones en serie, consultando si el estado de la señal es 1. Aquí los operandos son comandos especiales que vienen especificados especialmente para este tipo de programa. Aquí tenemos más funciones básicas. Aquí tenemos la ANI y es un enlace en serie y consultando si el estado de la señal es 0. Tenemos la OR, enlace en paralelo, consultado si el estado de la señal es 1. La ORI, enlace paralelo. La LDP, el contacto de pulso. Esto comienza cuando un enlace consultando el flanco ascendente. Y tenemos la LDF y la NP, que son de pulsos. Aquí tenemos más características de programación de funciones básicas. Tenemos las instrucciones, tenemos la NF, que es pulsos. Más que nada estos son para generar pulsos, ya sea asíncronos, oscilatorios, ascendentes, descendentes. Y tienen sus operandos. No todos tienen sus operandos, tienen los pasos del programa, cuántos pasos se realizan en el programa. Y tenemos la ORP, la ORF, la NB, la ORB
y la MPC y la MRD. Bueno, aquí seguimos teniendo más funciones básicas del programa. Aquí tenemos MPP, que es leer y borrar una memoria de enlace. Pop Stack. Tenemos MC, Master Control, establecer una condición de control. Aquí esta función no cuenta con marcas especiales. Tenemos Master Control Reset, que es establecer una condición de control, entre otras funciones que son establecer operando y restablecer operandos. Aquí tenemos más funciones básicas del lenguaje de programación. Tenemos los PLS, generación de impulso, esto con flanco ascendente o descendente, como ya le había mencionado anteriormente. Tenemos los PLF, generación de impulsos, esto con un flanco descendente. Tenemos los INV, la inversión de los resultados de procesamiento, esto lo podemos usar como una NOT. Tenemos el NOP, línea vacía, región de vacío en la función. Y tenemos el end, el fin del programa para el PLC. Bueno, estas fueron algunas de las funciones básicas para programar un PLC con el software que ya le habíamos mencionado, con el programa. Para poder transferir el programa realizado en el software hacia el PLC, ocupamos interfaces de comunicación o protocolos de comunicación. Tenemos el interface, el Profibase, tenemos CC-Link, DVSynate, el CAN-Open, Ethernet, RS-232, RS-485 y el Modbus RTU. Estos son de los principales protocolos de comunicación con el que el PLC de Mitsubishi de la familia FX es la que cuenta. Aquí tenemos las características del lenguaje de programación, las funciones especiales. Los controladores de la familia FX tienen algunas funciones especiales con las que se puede ampliar las aplicaciones posibles de los controles. Estas funciones especiales están agrupadas por eso en un capítulo propio, porque no están ejecutadas directamente por ninguna instrucción correcta. En este capítulo podemos describir las siguientes funciones especiales que a continuación se muestran. Tenemos la conservación de datos en el modo stop. Aquí en esta función es muy importante, se para el programa y tenemos una conservación de los datos en una memoria que se están conservando para cuando vuelva a funcionar el programa. Tenemos el funcionamiento con tiempo constante del ciclo del programa. Función de contraseña, esta función de contraseña es muy importante para cuando los PLC están en lugares públicos o a la mano de una persona no calificada, que pueden llegar a introducir y mover los parámetros sin saber qué pueden ocasionar. Función de la captura de impulso, ajustar el filtro de entrada, potenciómetro integrados, reloj de tiempo real, registro de archivos, cambio de run a stop, unidades base de 24 volts de corriente directa y móvil visualización. Bueno, tenemos las características del lenguaje de programación. Tenemos los módulos. Adicionalmente a los equipos básicos están disponibles también para equipos de aplicación y módulos especiales para ampliar el sistema de PLC. ¿Esto para qué sirven los módulos? Para si ya no tenemos más salidas o más entradas, podemos ampliarlos, así ya sean para grandes trabajos en la industria, ya sean para una desaladora, que son muchas salidas al igual que muchas entradas. Se tienen que adaptar módulos y entre ellos debe haber una interfaz de conexión. Estos módulos son clasificados en las siguientes tres categorías: módulos que ocupan entradas y salidas digitales, módulos que no ocupan entradas y las salidas digitales, y adaptadores de interfaces. Tenemos los módulos de ampliación de entradas y salidas digitales, módulos de entrada y salidas analógicos. Los módulos analógicos de entrada y salida pueden convertirse las señales analógicas de entrada en valores digitales o bien en los estados digitales de entrada de las señales analógicas. Características: tenemos módulos de comunicación. Mitsubishi nos ofrece una serie de módulos de interfaz y adaptadores con interfaz. Entre los más destacados tenemos el RS-232, el RS-422 y el más común y más comercial, el RS-485, para la conexión de equipos periféricos o bien para el acoplamiento de PLC a PLC.
Estas están disponibles en diferentes módulos de red para Profibase, DP, Device Night, CanOpen, enlaces CC, así como el establecimiento de redes propias de Mitsubishi. También tenemos los módulos de posicionamiento. Junto a los contadores internos rápidos de la familia FX, los usuarios cuentan con además módulos de contadores de alta velocidad como contadores externos de hardware con la posibilidad de conexión de codificadores rotatorios. Entre esos módulos de posicionamiento tenemos módulos de analógico de entrada, módulo analógico de salidas, módulos de adaptación, módulos especiales, módulos de visualización, módulo analógico para medición de temperatura, módulo de contador de alta velocidad y módulo de interfaz. Bueno, estos son los módulos más importantes que se ocupan hoy en día para poder ampliar nuestro programa y nuestro sistema de operativo. Relevadores. Estas son características de las funciones principales. Tenemos los relevadores internos o los relés internos para guardar resultados binarios de conexión en señales de estado 0 y 1. Dentro de un programa se utilizan memorias temporales. Estos marcadores se corresponden al uso de relés auxiliares en los controladores de relés. La familia FX tiene, además de los marcadores normales, también marcas especiales y marcadores latch. Los marcadores de relés internos latch mantienen su información aunque haya corte de tensión. Esto se le puede llamar a una remanencia. Los datos se guardan temporalmente en una memoria a prueba de fallas de tensión. Aquí tenemos el identificador del operando del relevador. Tenemos el tipo de operando en bit, valor que puede tener un operando de 0 a 1, identificación de la dirección del operando y tenemos en decimales. Tenemos también lo que son temporizadores. Los relevadores y temporizadores son los más usuales para hacer un programa, al igual que las funciones básicas. En el control del proceso o procedimiento frecuentemente debe activarse o desactivarse algunos procesos con retardo de tiempo. En la tecnología de relés se aplican para los relés retardados, mientras que en un PLC existen para los elementos del tiempo. A esto se le puede llamar timers. En realidad los temporizadores cuentan con un ciclo interno del PLC. Estos generan impulsos con un ciclo de 0.1 segundos. Todos los temporizadores trabajan con retardo de activación y se activan mediante control con una señal en estado 1 o en estado alto. Aquí podemos observar la tabla del operando, del timer, los diferentes modelos, la dirección del operando. Aquí tenemos lo que es el plano de contactos, tenemos 0 y 4, y aquí tenemos los contactos y la lista de instrucciones que se le dan al PLC. Tenemos las salidas a relé, las famosísimas salidas a relé. Tenemos número de salidas integradas, 8, 16, 24, 32, 40 y 64. El aislamiento es a través de relés, los tipos de salidas a relé. Tensión de conmutación, estas salidas a relé conmutan de 30 volts de corriente directa a como máximo y 240 volts de corriente alterna como máximo. Tenemos carga resistiva por resistencia en ohms, 2 A por salida, 2 A por salida y 8 A por grupo. Carga de conmutación, tiempo de reacción off-on, on-off, aproximadamente 10 microsegundos o milisegundos. Salida de transistor. Los números de salidas de transistor son números de salidas integradas, muy parecidas a las salidas a relé. Tipo de salida, tensión de conmutación de 5 a 30 volts de corriente directa, 0.5 amperes. Aquí la carga resistiva en ohms es menor, igual que la carga inductiva son 12 watts con 24 volts de corriente directa, entre otros parámetros. Tenemos la salida a transistor con lógica positiva. Tenemos las mismas características, no más que con diferentes parámetros. Aquí tenemos la misma resistencia de carga resistiva en ohms, en amperes. Aquí tenemos la carga inductiva 12 watts con 24 volts, es la misma. La corriente de fuga, desconexión y otras características. Tenemos aplicaciones, soluciones de control FX. Tenemos control analógico, control de inversor, visualizaciones, control de alta velocidad, posicionamiento,
software, registro de datos, entre otros parámetros y soluciones más. Bueno, aquí voy a explicar algunas de las aplicaciones y soluciones para la industria. Tenemos un control analógico. Este ofrece una conversión fácil de analógico a digital y digital a analógico. Aquí puede existir como un transformador o un inversor de, de la onda senoidal de corriente directa alterna. Igual puede haber una transducción para todos los módulos mediante placas de expansión, adaptadores especiales o bloques de funciones especiales. Tenemos redes de campo abiertos. Entre las redes compatibles con la serie FX están CC-Link y Ethernet, Modbus y Profibus, proporcionando ambas amplia selección para nuevas soluciones, una interfaz a las redes existentes. Tenemos la comunicación en serie, el software, visualización y control de inversor. Bueno, tenemos que el PLC Mitsubishi es un dispositivo muy importante para la industria. Brinda grandes competencias para el mercado, tiene muchas aplicaciones, puede resolver muchos problemas. Existen diferentes familias. Nosotros hablamos sobre la familia FX de Mitsubishi. Aquí la programación de este software fue en programación tipo escalera. Tiene su lenguaje muy apropiado a lo que es la marca Mitsubishi, porque en otros PLC como en Logo, en Celio, podemos usar lo que es escalera y bloque de funciones. Hoy en día es mucho más fácil simular con bloque de funciones, ya que te permiten más visualización de lo que son entradas, salidas, parámetros. Podemos también tener muchas soluciones con las entradas analógicas y salidas analógicas. Las entradas analógicas pueden ser temperatura, presión, entre muchos parámetros que son inestables. Y las entradas digitales es 1, 0 o alto y bajo. Y por nuestra parte, pues esto sería todo, y espero que haya hecho de su agrado nuestro tutorial de la familia FX de Mitsubishi.